Audio Jungle. Oye, yo quería preguntarte, perdón, ¿qué opinas que ahí la autonomía puede desplegarse en varias cosas? Desde mi ángulo, hablaste de la autonomía jurídica, que es irrenunciable y difícil de eliminar, no imposible, pero también la autonomía política, la autonomía económica, que es muy difícil desde mi punto de vista, porque la universidad es subsidiada por el gobierno federal, por el estatal, ¿verdad? Y hay una frase, desde mi punto de vista, mal dicha o equivocada, que el que paga manda, ¿verdad? Sin embargo, ese dinero, Ernesto, es producto de los impuestos, derechos, productos y toda la gama de ingresos que tienen los gobiernos. Al final de cuentas es dinero de la ciudadanía. Sin embargo, hay la autonomía política, ¿verdad? Es decir, aquí se hablaba de que obviamente a los gobiernos les interesa siempre tener el control de las instituciones de educación superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significan estabilidad, y más en Durango, donde las gentes que participamos en 2 movimientos estudiantiles, pues bueno, aquí de alguna manera un gobernador, Enrique Dupré Cenicero, salió por, de alguna manera, presión también de las instituciones, ¿verdad? Entonces la autonomía política, de repente nosotros decimos, bueno, el anterior gobierno se adueñó de la universidad, pero no existe el peligro ahora de que pueda pasar lo mismo, vamos. ¿Tú cómo ves Porque bueno, yo entiendo esa autonomía política también, es decir, claro, porque la universidad al final de cuentas es un centro de pensamiento universal, plural, ¿verdad? Y no de de una sola ideología o de un solo color, etcétera. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos en el proceso, porque evidentemente hay universitarios que siguen queriendo llevar agua a su molino en este proceso, ¿no? Su cercanía o no con el gobernador, que ellos la argumentan y la avientan, pues los pretende erigir en el gran elector, que tampoco va por ahí, ¿no? Yo por eso les digo a los que quieren, vamos a sentarnos ya a hablar del futuro de la universidad, porque si no corremos ese riesgo precisamente, ¿no? De que quien nos salva de la autonomía después pretenda convertirse en el líder político de la institución. Oye, ¿no? Lo que pasa es que en ese sentido nuestra universidad carece de liderazgos y por ello es muy notoria tu actuación, porque estás encabezando un movimiento para recuperar algo que teníamos pero que nos fue arbitrariamente quitado. Pero como decías hace rato, no se ve que por ningún lado se mueva más gente, o al menos sobre la superficie, porque por abajo del agua a lo mejor Melchor Velázquez, a lo mejor el Cachetes Cisneros, a lo mejor el inútil, acá Villarreal de matemáticas. Qué bueno que qué bueno que el apodo de mis papás era las virundas y no otros, ¿verdad? Bueno, en la universidad, de acuerdo que siempre se han manejado apodos, entonces sí. Aquí nos conocemos, aquí entre nos, pues así se les conoce, ¿no? Hay confianza, entonces... Sí, ya los invitaremos también a ellos para que estén aquí. Hay un aspecto, ¿no? O sea, yo entiendo que la política universitaria es distinta a la política de partidos. Tiene que serlo. Claro. Porque la ideología del universitario no se mueve igual. Yo sostenía a los primeros días del golpe que vamos a ser pacientes. Al cabo, el ritmo de la universidad es distinto al de los partidos. Y en ese gobierno no lo quisieron entender. Ellos creyeron que con dinero inyectado a su candidato iban a resistir lo que la sociedad, sin entender, sabía que era malo, la violación de la autonomía del objeto. Se habla mucho de que en esos mítines la gente gritaba autonomía pues de repente los que somos abogados nos cuesta un poco explicar la esencia jurídica, política, filosófica, histórica de lo que es la autonomía. Pues obviamente tendríamos que entender en la historia de las universidades cómo se constituyeron en espacios no contestatarios por sí mismos, pero sí de reflexión y de libertad de pensamiento. O sea, yo no puedo tolerar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto jurídico, el nuevo modelo de justicia penal oral. Sí. La UGED lo avaló, sin un análisis previo de las circunstancias que iba a generar políticas y económicas, y simplemente nos usaron para palomear un proyecto impuesto por otras culturas que le está impactando a la sociedad, por supuesto. Oye, pero cuando hablas de institución, de que la UGED lo avaló, estamos hablando también de personas, es decir, las instituciones están formadas por personas. Por supuesto. Y uno puede, con toda libertad,
decirle negarse a decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso que nos presentan como un proyecto y darle mi visto bueno, o sea, pero mucha gente sí es cooptada o es amenazada en los cuerpos colegiados o en las diferentes facultades y escuelas, o son amenazados así simplemente, o sea, o avalas ese proyecto porque para la UGEL representa prestigio y representa, queda señalado. Lo entiendo, pero no lo justifico. Ahí en la Facultad de Derecho hubo concursos de oposición, entre comilladas, para otorgar tiempos completos que se otorgaron a personas que tenían menos de 6 meses dando clases. Estamos hablando que maestros que tenían el legítimo derecho de aspirar pudieron haber recurrido incluso a la vía laboral, pero por temor no lo hicieron. Entonces estamos hablando de universitarios que tienen miedo, es un contrasentido. Claro. O sea, es una oposición hasta biológica, como dijeron, ¿no? Un universitario que tenga miedo es una contradicción biológica, no puede ser, no puede haber un universitario con miedo, porque entonces, si el pensante tiene miedo, ¿qué pasará con la sociedad en general? ¿Qué pasará con aquella sociedad que no tiene profesión, con aquella sociedad que no tiene acceso a la educación? Si los que somos educados, entre comillas, que nuestro secretario dice leer, en lugar de leer. Te refieres a Nuño, al secretario de Educación. Si nosotros los estudiados corremos el riesgo de tener miedo, ¿qué pasará entonces con el que no se puede defender? Si la universidad era la voz de los sin voz, o sea, eso era la universidad. O sea, ciertamente se ha hecho utilitarista porque tenemos que otorgar carreras que le permitan al joven ocuparse en una profesión adecuada. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Pero también porque hemos descuidado, vuelvo a repetir, las filosofías, las letras, las humanidades, la metodología de las ciencias, la lógica. Pero yo sí estoy pensando en regresar a la universidad, a la parte humanística, obviamente sin descuidar el progreso científico y el dinero, porque es un aspecto fundamental. Hay muchos empresarios que quieren deducir impuestos, ¿por qué no buscarlos para que le inyecten dinero a la universidad? Tenemos la incubadora de empresas, que es un elefante blanco. En la UGEL. En la UGEL, por supuesto. O sea, tenemos que hacer que el estudiante logre ubicarse en la UGEL con ese parámetro de crecimiento personal. El aspecto de la internacionalización, que se ha convertido en un choteo, disculpen la expresión, del intercambio académico, que es más bien turístico. No, tenemos que hacer del intercambio académico algo real, donde traigamos a maestros que alimenten a los nuestros y a nuestros estudiantes, y que el estudiante que vaya venga y pague con conocimientos lo que adquirió gracias a la universidad. Entonces son muchas cosas que tenemos que pensar. Sí me preocupa, por supuesto, que se repita la historia, que nos estén regresando una autonomía hueca en la que sigamos controlados. Yo entiendo, hay una relación y un vínculo insoslayable con el Estado. No lo podemos, formamos parte. Por lo que decía. Formamos parte del Estado, no del gobierno. Son cosas diferentes. Claro. Sí, o sea, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado como entidad jurídico-política. Como institución. Sí, o sea, que está más allá de las personas. Muchos pensaban que la autonomía impedía a las policías entrar a combatir un delito. No se confundan. O sea, ciertamente el antecedente histórico del movimiento del 68 fue la intromisión de los cuerpos de seguridad, principalmente los militares, a la universidad. Pero acá la autonomía tuvo una connotación más dura aún que el propio movimiento del 68. Lo que pasa es que como éramos una universidad provinciana, quizá no tuvo la magnitud, y obviamente el tiempo cansa. Prácticamente, por ejemplo, como ejemplo, ya qué escándalo se dio con la exoneración de Elvester. El Estado es muy inteligente para ir dejando que los movimientos se enfríen, se diluyan. Y el problema está que un universitario pensante no puede permitir eso. Audio Jungle.